Bueno, entonces vamos a empezar con la sesión de hoy. Muy buenas noches, buenas tardes. Gracias por conectarse aquí conmigo, chicas. Y bueno, vamos a tener la sesión 2 del módulo de introducción a la psicología educacional. ¿Ok? Así que aquí vamos a empezar nosotros a compartir, a hablar acerca de esto. Les recuerdo que este módulo, al ser introductorio, explora los fundamentos esenciales para la psicología educacional. Y bueno, la aplicación en el entorno educativo. Me voy a colocar aquí los auriculares porque tengo a mi hijo perruno un poco activo, así que no quiero ahí que se les vaya a escuchar ningún ruido ambiente. ¿Me confirman con una manito si me escuchan, por favor? Sí, Carla me escucha bien, Macarena. Ya, perfecto. Y me imagino que Dayana también me escucha. Ya, súper, perfecto. Muchas gracias por confirmar, chicas. Aquí prefiero usar esto por si acaso no vaya a ser, se vaya a poner creativo ahí mi perrito a ladrar y vayan a escuchar todos ustedes ese ruido ambiente. Entonces, como les comentaba, bueno, este es un módulo introductorio, así que vamos a ver parte del contenido. Pero antes de iniciar con el contenido de la sesión de hoy, quería hacer un breve check-in con ustedes, ¿ok? Voy a tratar, o sea, lo ideal es que este check-in lo hagamos en todas las sesiones. Es como una evaluación de inicio de cómo nos fue la sesión anterior, qué cosas nos quedaron dando vueltas allí. Así que me gustaría muy brevemente, bueno, en primer lugar, preguntarles cómo están el día de hoy. Carla, Dayana, Macarena, ahí yo creo que podríamos hacerlo por orden alfabético, ¿ok? Así que ahí, Carla, cuéntame, ¿cómo estás el día de hoy para la sesión de hoy? Y bueno, lo que tienen en pantalla es como alguna idea general de lo que me pueden contar, como de esas cosas que nos quedan dando vueltas después de una clase. Alguna reflexión de la sesión anterior, algún concepto o una idea que les haya quedado dando vueltas o que hayan buscado o que quieran profundizar. Y bueno, si tienen a partir del contenido de la sesión anterior, se les ocurrió alguna idea generativa o yo le puse a eso como curiosidad creadora, o sea, como esas cosas que el conocimiento hace, que una vez que lo aprendemos, que lo revisamos, que los digerimos, de repente nos vienen ideas o pensamos en formatos o en formas de hacer las cosas diferentes. Así que, Carla, cuéntame un poquitito, muy breve, cómo estás la tarde de hoy y si te quedó como alguna reflexión o algún concepto dando vueltas de la sesión anterior. A ver, ¿me escuchas, Carla? Sí, ahí está. Sí, lo escuché. No me quedó nada. Estoy bien. Todo claro con respecto a la sesión anterior. Ya, ok, perfecto. Muchísimas gracias, Carla. Dayana, en tu caso, ¿cómo estás en la sesión de hoy? Y si te quedó algún concepto dando vuelta, ¿tú hiciste alguna reflexión respecto a lo que revisamos la sesión anterior? Hola a todos. Bueno, hoy estamos bien, ya estamos ready. Respecto a la sesión anterior, pues bueno, sí me atreví un poquito como a revisar esta cuestión de las corrientes, pues también dándome cuenta, que mencionaste en la sesión pasada, pues son como mucho más recientes, viendo la estructura y eh, pues no quedé como tan perdida porque dentro de mi licenciatura, mi carrera fue basada en la enseñanza como tal, entonces Piaget, Vygotsky, pues bueno, son nombres muy conocidos para mí y el cognitivismo por ahí, pues bueno, me es familiar, igual como que traté de empaparme un poco más del tema. Ok, Dayana, muchísimas gracias ahí por tu comentario. Y Macarena, en tu caso, ¿cómo estás la tarde de hoy? Y si tienes alguna reflexión o algún concepto que te quedó dando vueltas o alguna curiosidad que te quedó así como un poquito como Dayana que exploró algo de las corrientes. Hola, estoy bien.
De las corrientes, no mucho porque ya lo había visto en la carrera, pero sí siempre es bueno como refrescar la memoria y volver a enfocarnos en las teorías. Y sí lo que me quedó dando vueltas fue algo que, que muchas veces como al personal de aseo, a los educadores, los vemos como que se mimetizan un poco con el ambiente. Y creo que estos días que he ido a trabajar me he dado cuenta que sí es así, como que lo he concientizado un poco. Eso sí me quedo dando vueltas. Ya, perfecto. Bueno, de eso se trata un poco, pues este diplomado. La idea es que lo que vayamos viendo en las clases, si bien hay mucho contenido teórico o carga teórica, pues eso es lo que nos pasa cuando obtenemos el conocimiento. Es como cuando uno ocupa lentes. Cuando usas lentes, empiezas a ver a través de esos lentes el entorno, los contextos y bueno, en definitiva, pues las cosas y las maneras de ver cambian un poquitito. Así que qué bueno, Macarena, ahí que esa idea te quedó allí y que lo has podido ver. Y lo más importante es que a través del contenido que vamos a ver la sesión de hoy, vas a poder como incluir esos aspectos relacionados a cómo la comunidad educativa forma parte también del quehacer en la psicología educacional o en el quehacer psicoeducativo. Así que gracias por el check-in, chicas. Y bueno, partamos entonces. Y acá en esta sesión vamos a ver un poquitito con detalle lo que son las etapas del desarrollo humano. Bueno, obviamente para Carla y para Macarena, pues esto también les va a sonar conocido en la psicología. Y bueno, Dayana me mencionó, hay algunos teóricos como Piaget, como Vygotsky, y bueno, seguramente pues en el área de docencia, enseñanza, pues también han visto como estas etapas del desarrollo humano, ¿ok? Así que aquí quiero hacerles una pregunta, chicas, y es que quisiera saber si ustedes han estado en interacción con algún niño en su proceso de crecimiento, sea porque es su hijo, sea porque es su hermano, porque es un vecino, una vecina. ¿Han podido acompañar a algún niño, alguna niña en su proceso de crecimiento? Dayana dice que sí, ya me puso la manito. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué me interesa mucho? Que estas etapas del desarrollo humano que vamos a ir revisando en la sesión de hoy, podamos ir comparándolas con quizás ese niño, ese bebé o ese niño, esa niña que hemos acompañado en el proceso de crecimiento. Y bueno, también en las diferentes etapas que vamos a revisar, vamos a también, probablemente en algunas nos vamos a identificar nosotras y en otras vamos a identificar personas que quizás son mayores que nosotros. Entonces, ¿por qué es importante para la psicología educacional las etapas del desarrollo humano? No sé si recuerdan que en la sesión pasada yo les decía que una de las cosas que a mí más me apasionaba de la psicología educativa es que podemos trabajar a lo largo de todo el desarrollo humano en los diferentes contextos educativos, tanto formales como informales, por decirlo de alguna manera, o estructurados o no estructurados. Entonces, las etapas del desarrollo humano vienen a ser como esa columna vertebral, ¿ok? De la conformación nuestra como persona y en torno a la cual giran los diferentes entornos educativos en sus diferentes etapas, ¿ok? Así que en esto que vamos a revisar esta tarde está basado en los libros de psicología educativa, tanto de Sandrock como de Wolfwall y Aronson, que van a tener igual ahí a la final de la PPT la bibliografía, que son libros generales de psicología educacional o psicología educativa o psicología escolar, ¿ok? Entonces es como un compendio de algunas cosas, traté de ponerlo como muy esquematizado. Evidentemente, cada etapa, o sea, nosotros pudiésemos hacer una sesión entera por cada etapa del desarrollo, ¿ok? Pero el objetivo de este diplomado no es el diplomado no es en etapas de desarrollo humano, es de psicología educacional y bueno, lo que vamos a ver es un pequeño como esbozo de lo que caracteriza cada etapa del desarrollo humano. Entonces, vamos a partir con la infancia. Esta etapa de infancia está caracterizada por las edades de 0 a 2 años, ¿ok? Y aquí hay una discusión teórica con respecto a las edades, porque hay ciertos autores de la psicología del desarrollo humano, que es otra rama de la psicología, como paralela a la psicología educacional, hay una rama entera de la psicología que estudia el desarrollo humano, ¿ok? Y hay algunos teóricos del desarrollo humano que
establecen que incluso las 40 semanas de gestación forman parte de la edad nuestra, ¿ok? Porque si bien por supuesto, pasamos de la etapa embrionaria hasta que se desarrolla el feto, hasta que el bebé se completa en la panza de su mamá. Hay estímulos externos que nosotros, cuando estamos en la gestación, percibimos y que estudios y como práctica empírica ha demostrado que muchos bebés aprenden desde la gestación. Entonces, no sé si han visto, bueno, no sé si alguna de ustedes tiene hijos y lo ha practicado, pero han visto videos o conocen personas que no se le han puesto música desde la gestación a sus niños o a sus niñas, que le ponen luces a la panza de la mamá, que a los papás y las mamás o los abuelos le hablan a la panza de la mamá. ¿Y qué suele pasar? Que cuando el bebé nace, en la etapa del nacimiento, cuando escucha esa voz, cuando escucha esa música, hace gestos perceptivos. ¿Qué es un gesto perceptivo? Cuando pasa una luz y yo miro hacia dónde va la luz. ¿Ok? Entonces, los bebés recién nacidos en ocasiones han hecho gestos perceptivos, evocando de alguna manera eso que también percibieron dentro de la panza de la mamá. Entonces, algunos teóricos dicen que incluso antes de 0 años, igual estamos como aprendiendo y eso forma parte de la infancia. Entonces, ¿cuáles son como esas características claves de esta etapa? Bueno, primero es la etapa de la vida donde tenemos un mayor nivel de multiplicación de neuronas. Es decir, el desarrollo del cerebro es extremadamente rápido. Y si ustedes han visto un bebé, como el tiempo o las actividades o la forma como cambia el bebé entre que nace, el día del nacimiento, primer mes, 2 meses, 3 meses, es extremadamente rápido en relación a lo que nosotros crecemos y evolucionamos como personas, como seres humanos, en el resto de las etapas del desarrollo. Entonces, ¿qué significa esto? Que como seres humanos, cuando estamos en esta primera infancia, estamos aprendiendo todos los estímulos del entorno y nuestro cerebro está reaccionando en función a todos esos estímulos. Y una de las áreas donde vemos el más rápido y el mayor desarrollo son las habilidades motoras. Es decir, el bebé nace con un hipotono muscular, es decir, está encorvadito en la panza de la mamá y una vez que sale al mundo exterior se empieza a extender y ahí empieza a tener su tono muscular, levantar los brazos, las piernas, hasta que viene esa serie de movimientos, hasta que, por ejemplo, cercano al primer año, está la caminata y después empiezan a correr, a agarrar las cosas, a tomar con la mano entera los objetos. Entonces hay un desarrollo muy, muy, muy rápido de todo lo que es las habilidades motoras. ¿Qué vamos viendo nosotros allí? En esas habilidades motoras o en esas etapas vemos cómo los neonatólogos, los pediatras neonatales y los pediatras evalúan a través de las habilidades motoras el desarrollo cognitivo de ese niño o de esa niña. ¿Por qué? Porque tenemos unas escalas de neuromaduración donde dice que si un niño o una niña tiene 2, 3 meses, 5 meses, 8 meses, 12, 16 meses, debe tener un tipo de actividades motoras y que cuando no vemos ese tipo de actividades motoras, pues son señales de alerta a los que los pediatras le hacen seguimiento y bueno, y de acuerdo a esa señal de alerta piden interconsulta con neurología, con fisiatría, con traumatología incluso, dependiendo de... Así que es muy importante para los niños esta parte, o sea, esta primera etapa o esta infancia temprana. Mientras se va desarrollando el cerebro y se van desarrollando las habilidades motoras, se nos va desarrollando el apego emocional. Y es en esta etapa de la vida donde nosotros identificamos nuestras fuentes de alimentación y nuestras fuentes de protección. Esos es como los primeros ejes de apego emocional. Es decir, los bebés están atentos y atentas a quien les suministra la alimentación, sea por la lactancia materna o sea a través de biberón o de fórmula, y quienes
le producen la sensación de paz y de resguardo. Y eso pasa, por ejemplo, con el pecho del papá, el pecho de la mamá, los entornos para dormir. Entonces, hay una teoría que es la teoría del apego, donde es toda una teoría donde habla de que como en la infancia temprana nosotros vamos empezando a desarrollar los estilos de apego, donde tenemos apegos seguros, apegos evitativos, apegos no seguros. Y bueno, cada forma de desarrollar el apego pues tiene sus implicaciones en el posterior desarrollo de nosotros como personas. Y en esta etapa pues tenemos lo que es el desarrollo sensorial, es decir, vamos despertando los sentidos, tanto los como... los 5 sentidos que conocemos, como los sentidos, los propioceptivos y los sinestésicos. Los propioceptivos es, nos damos cuenta cuando nos da hambre, empezamos a dar cuenta cuando nos da sed, nos damos cuenta cuando tenemos sueño, esos son como sensaciones internas y empezamos a identificarlas como tal, y por eso es que los bebés cuando tienen hambre lloran, es porque aprenden a identificar como esa sensación de hambre y lo expresan a través del llanto. Y bueno, tenemos los primeros indicios de coordinación básica, lo que yo les decía, como en esos 14 meses donde ya el bebé, la bebé aprende a caminar y todo lo quiere tomar con sus manos. Entonces, todo lo que esté a su alcance en términos de estatura, normalmente, ¿qué hacen los papás y los abuelos? Guardan todo. Y todo lo que sea peligroso, le ponen seguros como a las gavetas, a los closets, guardan las cosas de vidrio, todo lo que con lo que el bebé o la bebé pudiese hacerse daño, normalmente se guarda porque son las manos la fuente de exploración en esta etapa. ¿Ok? Así que, ¿por qué la infancia es súper importante para nosotros en la parte psicoeducativa? Porque estos estímulos son la base para el desarrollo neurológico y emocional. Todo lo que se desarrolla en el cerebro en la infancia y en el entorno y las habilidades psicomotoras son la base de lo que va a venir después. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos niños con patologías congénitas? Es decir, que nacen con alguna enfermedad que redunda en que su desarrollo neurológico y su desarrollo emocional se ve afectado. En general son niños o son niñas que van a estar comprometidas las siguientes etapas, que van a requerir probablemente apoyo y mucho más acompañamiento que un niño regular que tiene el desarrollo de pues la parte cerebral, sensorial y motora de acuerdo a su etapa. ¿Ok? Acá en esta infancia temprana ¿se acuerdan que yo les decía que en la teoría como constructivista incluíamos todo lo que eran los factores contextuales y culturales? Bueno, acá en la infancia, o sea, en las etapas del desarrollo humano es lo mismo. No va a ser igual un niño entre 0 a 2 años de Europa a un niño de 0 a 2 años de Sudamérica, a un niño de 0 a 2 años de África, a un niño de 0 a 2 años de Australia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los factores culturales y sociales median. ¿Ok? Entonces, muchas veces, pues, en ciertas culturas, un niño, una niña de 2 años anda, no sé, con animales de granja, por ejemplo. Entonces, son niñitos, niñitas chiquititos que andan detrás de una vaca, de un cerdo, salen a los campos abiertos, mientras tenemos otras culturas que a lo sumo un niño, una niña de 2 años sale con su tutor, con su cuidador, con su papá, no sé, al supermercado, en un coche o en un carrito, por ejemplo, porque forma parte de las experiencias culturales y obviamente esas experiencias culturales y esos contextos median nuestro desarrollo. ¿Ok? Así que esta es pues la infancia o la primera infancia de 0 a 2 años. La infancia. Luego tenemos la primera infancia de 2 a 6 años. ¿Ok? Esta primera infancia está enfocada en ya el cerebro tiene un desarrollo mayor y por lo tanto este desarrollo neuronal que se hizo muy rapidito hasta los 2 años sigue en crecimiento y vamos a tener nuevas conexiones neuronales, es decir, todo lo que son los axones, las dendritas, las áreas funcionales del cerebro van a tener muchas mayores conexiones en la medida en que el niño o la niña va explorando, la persona va explorando en esta edad. ¿Qué empezamos a ver? Primero el desarrollo del lenguaje, empezamos a estructurar fonemas, ¿ok? Escuchamos el balbuceo, escuchamos los fonemas, construimos pequeñas palabras con pocas sílabas o frases con
pocas palabras, ¿ok? Y empezamos a comunicarnos en esta etapa. Aquí también empezamos con el pensamiento simbólico a lo largo de esta etapa. Entonces vienen estos juegos, no sé si han visto, ahí me ponen una manito, si han visto La Era del Hielo, cuando se consiguen al niño en la primera película, que ellos le dicen el bodoquito, y el tigre empieza a jugar, aquí está, no está, aquí está, porque el niño no deja de llorar, ¿ok? Eso que hace el tigre de La Era del Hielo, y Macarena me pone que sí, es juego simbólico, ¿ok? Y bueno, tenemos un tigre de dientes de sable en una película de dibujos animados, donde por azar de la vida terminan con un ser humano chiquitito y el niño llora, 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 llora. ¿Y qué es lo que hace el tigre? Esconderse. Eso es un juego simbólico, es decir, empezamos a interactuar como seres humanos con la noción de no estoy porque no te veo y si no te veo no existes, pero cuando abro las manos, entonces te veo y existes. Esos son juegos simbólicos que van evolucionando el pensamiento simbólico hasta que, como hemos visto con Piaget, que vienen las etapas del desarrollo del pensamiento y del desarrollo cognitivo, donde venimos como la noción de volumen, la noción de largo, la noción de ancho, y tenemos como estas escalas donde le preguntamos, agarramos una plastilina o una plasticina y la ponemos redondita y otra la estiramos y le preguntamos al niño cuál es más grande, cuál es más pesada. Y ahí tenemos entonces nosotros todo lo que es el desarrollo del pensamiento simbólico. Otro factor importantísimo en la primera infancia es el juego como principal forma de aprendizaje. Y aquí, chicas, esto es súper importante, súper importante. Tuve la oportunidad de estudiar, de hacer un taller acerca de el juego como herramienta de terapéutica, no proyectiva, no necesariamente proyectiva, hasta cuando digo proyectiva es como basada en las técnicas psicoanalíticas de que a través de lo que un niño construye en una sesión de juego podemos hacer interpretación de lo que le pasa en la emoción, sino talleres de juego desde el desarrollo humano, ¿ok? Y el juego es interespecie, ¿ok? Si ustedes ven los animales cuando están cachorritos chiquititos, la forma de ellos aprender a relacionarse con el entorno es a través del juego. Si ustedes han visto alguna vez un documental, se me va a caer la cédula o el carnet, como dicen aquí en Chile, no sé, había un canal antes que se llamaba Animal Planet, como este estilo de Nat Geo, que era solo de animales, y ahí pasaban documentales de tú veías a los infantes de los animales jugando entre ellos. ¿Por qué? Porque a través del juego nosotros adquirimos un montón de aprendizaje de cómo nos relacionamos con el entorno. Ahí Carla me puso así, probablemente vio Animal Planet también o ha visto algún documental como ese, pero vemos que el juego es mucho más importante que lo que los mortales pensamos que es, porque el juego nos enseña, cuando somos niños, nos enseña límites. Con el juego nosotros aprendemos cuán fuerte podemos, no sé, empujar a alguien y generar daño o generar diversión. Con el juego aprendemos que si golpeamos o pateamos duro un muro, una pared, nos vamos a hacer daño. Con el juego aprendemos aprendizaje social, valga la redundancia, aprendemos a compartir con otros. Entonces, en esta primera infancia, el desarrollo del juego forma parte de lo que nos construye como seres humanos y se ha documentado muchísimo, hay muchos papers y investigaciones donde hablan de el efecto de no jugar, es decir, de niños que han crecido en condiciones de desplazamiento o de guerra, niños que han crecido en entornos sociales de conflicto, por ejemplo, guerras civiles internas en un país, niños que por alguna situación específica no han podido desarrollar el juego como forma de manejarse o de relacionarse, y entonces acá empezamos a ver que son niños que tienen dificultades en el desarrollo de habilidades comunicacionales, en habilidades sociales, son niños que tienen, algunos presentan tendencias a trastornos de personalidad, simplemente por el hecho de que en esta etapa de su vida no jugaron, porque sus condiciones sociales, culturales, económicas, políticas no se los permitían. Entonces, es súper importante. Y en esta primera infancia también es el inicio de la socialización y la conciencia de las normas sociales. Esto usted lo puede ver si usted sale a caminar en alguna tarde y ve un parque infantil.
Usted siéntese a observar. ¿Se acuerdan que cuando yo les decía que parte de lo que hacemos los psicólogos educacionales es observar? ¿Ok? Una de las dinámicas que uno usualmente ve es que en los parques infantiles puede que haya niños que nunca en su vida se han visto, que ellos no se conocen, pero llegan a ese parque por primera vez y se convierten en los mejores amigos. Pero si esos mejores amigos que se forman ahí, hay uno que no quiere seguir las normas, tiene conductas agresivas, el mismo grupo le hace un control social y no quieren jugar y le dicen si sigues haciendo esto no vas a jugar más con nosotros. Todo eso se da en esa primera infancia. ¿Por qué? Porque ya en estos años nosotros aprendemos y entendemos qué nos gusta y qué no. Qué queremos compartir con el otro y qué no. Qué queremos que el otro haga y cómo nos hace sentir. Tenemos como ese incipiente de cómo nos hace sentir lo que el otro hace. Así que ahí pues tenemos el inicio de la socialización en esta etapa. Ahora, ¿cuál es la relevancia para nuestra formación o para el diplomado, para este conocimiento que estamos adquiriendo hoy? Y es que cuando nosotros como interventores psicoeducativos, interventoras psicoeducativas, usamos el juego guiado, podemos lograr grandes objetivos en las poblaciones con las que estamos trabajando. ¿Ok? Si nosotros usamos herramientas como la narración, por ejemplo, en esta primera infancia es la etapa donde a los niños les gustan muchísimo los cuentos, porque cuando tú les vas contando las historias, se lo imaginan y te dicen, profe, mire, pero ese león era de este tamaño o era de este color. Tenemos como una riqueza en la imaginación bastante grande. Entonces, podemos usar esas herramientas y esa etapa como aliados a la hora de establecer intervenciones, de hacer protocolos de atención, de hacer protocolos de atención grupales y también protocolos de atención individuales. De hecho, en la clínica, una de las herramientas que más usamos cuando trabajamos en clínica infantil es el juego guiado, para poder recrear situaciones, enseñar tipos de respuesta, enseñar conductas adaptativas o enseñar consecuencias de conductas desadaptativas. Entonces, podemos utilizar esto como herramienta para poder fortalecer las intervenciones y tener lo que les decía la sesión pasada, que sea mucho más efectivo el trabajo que hacemos. ¿Okay? Así que esto en lo que corresponde a la primera infancia. Ahora, en la siguiente etapa tenemos lo que es la edad escolar o la infancia intermedia. Y aquí esto es una clasificación genérica, chicas, pero también aquí hay una discusión. ¿Por qué? Porque hoy en día no es general en el mundo, pero hay interpretaciones acerca de que, por ejemplo, la infancia intermedia ya la estamos viendo entre los 9, máximo 10 años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchos teóricos y muchos como teóricos del desarrollo humano han planteado la preadolescencia como una etapa intermedia entre la etapa escolar y la adolescencia. Entonces, la preadolescencia en algunos casos empieza desde los 10, 11 años y la vemos hasta aproximadamente 12, empezando 13 años. Es un periodo corto, chiquitito, pero tiene unas características distintas a lo que es la edad escolar y la adolescencia propiamente. Entonces, acá incluí lo que es la edad escolar porque son como las clasificaciones más generales. Entonces, ¿qué cosas tenemos cuando trabajamos con personas de esta edad? Primero, ya tenemos un desarrollo de pensamiento lógico mucho más concreto. Esto lo plantea Piaget también en sus trabajos de desarrollo cognitivo. Pero ya podemos hacer que estos niños y que estas niñas, a través de planteamientos verbales, obtener respuestas lógicas sin necesidad de que ellos lo estén viendo allí, sino que a través de su imaginación y de su construcción mental lo pueden ver. ¿Ok? Así que ese pensamiento lógico concreto empieza a formarse. Ahora tenemos más capacidad de atender, de memorizar y de razonar. No es en vano que en esta etapa, imagínense todo el contenido que nos tenemos que aprender cuando estamos en el colegio o en la escuela. ¿Ok? Esta es la etapa donde aprendemos
diferentes áreas de conocimiento, donde es la etapa donde muchos tutores o papás o adultos significativos empiezan a explorar los intereses que en algunos países llaman extracurriculares o extraescolares, empiezan a ver si a sus hijos o a sus niños, niñas les gustan los deportes, les gustan las artes, si a los niños, niñas les gusta, no sé, la música, por ejemplo, como es el caso de Dayana, que trabaja en el área musical. Entonces, en esta etapa es normalmente donde nosotros empezamos a ver esa exploración de los niños de otras áreas fuera de lo escolar. ¿Por qué? Porque tienen mucha mayor capacidad de ejecución de tareas, seguimiento de instrucciones, tareas que requieran como secuencia, así que esta parte pues es muy importante en el desarrollo. Y bueno, ya tenemos una socialización más estructurada, donde ahí tenemos como, a mí me gusta mucho una palabra que hay acá en Chile, que es como achoclonamiento, achoclonado, ¿sabes? Como que tenemos esta es la etapa donde los niños tienen como afiliación unos por otros. Este es mi mejor amigo, esta es mi mejor amiga, quiero hacer una pijamada, quiero ir a ver películas con quiero ver el partido de fútbol en casa de tal persona, nos vamos a juntar todos y vamos a ir a jugar a este parque. Empezamos a ver esos comportamientos sociales que se estructuran muchísimo más en la adolescencia, pero empezamos nosotros también a ver esta construcción de el yo en función a mi interacción con el otro. ¿Ok? ¿Qué pasa en esta edad escolar? Bueno, acá, bueno, también lo vamos a ver un poquitito cuando veamos el tema de violencia escolar y bullying, pero en esta etapa es donde empezamos a ver ciertas conductas y tendencias a los niños que tienen prácticas de violencia escolar o de acoso escolar o de bullying, es en esta etapa donde se empieza a mostrar y está muy asociado a entornos familiares que muchas veces son disfuncionales o contextos sociales donde son disfuncionales, y es aquí en esta etapa donde podemos nosotros empezar a tener programas e intervenciones preventivas, ¿ok? Por lo mismo, es relevante en el quehacer psicoeducativo, porque aquí en esta etapa empieza a formarse todo lo que es el autoconcepto, la autoestima, empezamos a entender el aprendizaje cooperativo, es decir, cuán necesario es el otro para lo que yo tengo que hacer. Y la autorregulación, es decir, estoy eufórico, pero no puedo empezar a pegar gritos en medio de mi sala de clase, o estoy muy enojado y no debería golpear a nadie porque yo estoy enojado, porque estoy enojada. Entonces, esta autorregulación es súper importante aprenderla, y cuando no se aprende, entonces podemos ver casos como los que les contaba, que empezamos a ver como esas pequeñas señales de niños o niñas que pueden tener tendencia a estas conductas desadaptativas en el entorno escolar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Les parece, les es conocido, no les es conocido? ¿Estamos ok? ¿Hay algo que quieran aportar como de estas primeras etapas que hemos revisado? Ujú. Macarena me puso una manito, Carla me puso que sí, que les es conocido. Me imagino que es porque les es conocido. Ya. ¿Y han tenido la oportunidad de interactuar con algún niño, con o alguna niña hasta los 11 años? ¿Se parece a esto? ¿O creen ustedes que en la actualidad los niños de estas etapas o de estas edades son diferentes a este planteamiento un poco más estructurado y teórico? Hola, sí, yo he tenido oportunidad de trabajar con niños aproximadamente desde los 3 años Ujú, y sí va más o menos así. Bueno, igual también he tenido muchos primos y, y así, como que también identifico muchas cosas en las etapas que mencionas, y ujú, pues efectivamente esta última etapa es como muy marcada, muy decisiva, pero de pronto no hacerlo como marcada de los gustos, sino como que también, eh, dependiendo del contexto, ya hay como muchas libertades de escoger, ujú. y entonces como que si es pinturas, danzas, música, lo que sea, en cualquier espacio también se presta para comportamientos sociales como los que dices del bullying.
Claro, Pero bueno, entiendo que hacia allá vamos sí, también. Entonces, sí. ahí Vamos, vamos súper bien. vamos a verlo con más precisión. Muchas gracias, Dayana, por tu aporte. Hoy en día, chicas, hasta hay programas de desarrollo de software para niños en esta edad. Programación, diseño de videojuegos. O sea, imagínense lo importante que es esta etapa para el desarrollo de una persona que cursos, compañías que están apuntando al área de la tecnología están lanzando programas de formación para estas etapas justamente para que desde chiquitito ya vayan aprendiendo las herramientas que les van a servir en un futuro cuando los niños tienen como, por ejemplo, esta preferencia en la parte de la tecnología. Ahora, entramos a la adolescencia, ¿ok? La amada, temida, odiada, disfrutada. Hace un tiempo estuve en una clase donde veíamos como temas de las generaciones y el relator que estaba dando esta sesión nos preguntó frontalmente si a nosotros nos gustaría volver a nuestra adolescencia. Y bueno, invitó a algunas personas que estábamos en esa sesión a preguntar, o sea, a contar en la medida que quisieran por qué sí quisieran volver y por qué no quisieran volver. Y era demasiado impresionante la cantidad de personas que decían, no, yo no quisiera volver a la adolescencia. O sea, es algo que no quisiera volver a vivir, ¿ok? Habían algunas que decían, sí, no, yo la pasé bien, fue una buena etapa, como que tenían como que no había ningún tema con volver a la adolescencia, pero en su mayoría, los adultos que están allí, la mayoría del grupo decían, no quisiera volver a esa etapa de mi vida. Entonces, cuando yo les decía como que en la infancia, en esos 0 a 2 años, había un desarrollo muy rápido de las funciones cerebrales y del cerebro, o el otro momento donde nosotros tenemos un pic de desarrollo a nivel neurológico es la adolescencia. Y a nivel físico, evidentemente, es la adolescencia. Entonces, eso que vivimos, pero que no lo recordamos entre los 0 y 2 años de edad, se replica más o menos similarmente cuando entramos en la adolescencia. El cerebro empieza a integrar todo lo que aprendió de la infancia y de la primera infancia y de la etapa escolar y le suma la nueva visión del mundo que le da el desarrollo hormonal. Y aquí el sistema endocrino, hablando biológicamente, hace de las suyas, ¿ok? Empezamos como que con este desarrollo hormonal, el boom del desarrollo hormonal de la adolescencia transforma nuestro cerebro y transforma nuestra capacidad como seres humanos de procesar todo lo que está en nuestro entorno. Entonces, ¿qué cosas vemos aquí? Primero, vemos la búsqueda de la identidad. Los adolescentes o nosotros en nuestra etapa adolescente estábamos como en ese constante proceso de identificación y de discriminación de lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que me compone y esto no, con quién me quiero relacionar, a qué me quiero parecer o a quién me quiero parecer, a quién no quiero parecerme. Entonces, Erickson tiene un tratado casi de el desarrollo de la identidad y explica muy bien los conceptos de la confusión de roles, pero básicamente es un proceso de construcción y de desconstrucción, que muchas veces como seres humanos en plena adolescencia no tenemos la capacidad de entender el impacto que tiene esta etapa y es por eso que para muchos papás la adolescencia se convierte en el monstruo, en el coco, en el viejo del saco. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene cuando son niños, escolar, ay, qué lindo, mi hijo, mi hija, mira, sí hace esto, pero cuando ya empiezan a entrar a la etapa de adolescencia, los adultos significativos, los tutores, los papás, empiezan a tenerle miedo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos cambios hormonales y esa transformación del cuerpo vuelve a las personas o a los adolescentes y a las adolescentes volubles, irritables, sensibles, ¿ok? Y por eso es que en la intervención psicoeducativa con niños y con chicos y chicas adolescentes debe ser muy bien pensada y muchas veces en los entornos educativos por querer cumplir programas o por querer hacer checks de los currículums o el contenido programático de los ramos o de las áreas de trabajo,
metemos un montón de actividades y no la triangulamos con las características de un adolescente. Y a veces esa es la razón por la cual en colegios o en liceos donde tenemos educación media o bachillerato, de acuerdo al país donde estemos, empezamos a ver tantos problemas con los adolescentes. ¿Por qué? Porque nuestros currículum y nuestros contenidos programáticos están por un lado y no están considerando en absoluto las características de la etapa de este desarrollo. Entonces yo tengo que enseñar al chico, a la chica, no sé, geografía, historia, química, física, matemática, pero me quedo en el contenido. Esto es lo que yo tengo que enseñar. Pero la pregunta de a quién se lo tengo que enseñar, muchas veces como que se da por sentado y ahí es donde a veces vemos, por ejemplo, estos grupos de adolescentes que forman como medias pandillas, medias patotas, le hacen la vida imposible a un profesor, a una profesora, ponen patas arriba una sala de clase, protestan, tienen comportamientos confrontacionales con otros adolescentes de otros colegios o de otras salas de clase. Entonces, es súper importante ubicarnos en la etapa del desarrollo para poder ser efectivos en el trabajo. Y como tercera característica con lo que aquí es el desarrollo del pensamiento abstracto, esa capacidad de poder tomar los elementos y poder reordenarlos para entenderlos. Eso pasa en la adolescencia. Y ahí la línea de la Organización Mundial de la Salud, que estudia lo que es el desarrollo humano, pues también tiene sus aprehensiones respecto a en qué edad termina la adolescencia. Hay planteamientos que incluso 21 años todavía se considera adolescente. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas poblaciones que a esa edad todavía presentan conductas y características asociadas a la adolescencia. Entonces aquí empezamos a ver que, por ejemplo, si nosotros dijéramos que la adolescencia en vez de terminar a los 18 años, como tenemos acá, termina a los 21 años, nos preguntamos, ¿realmente alguien de 18, 19 años está preparado para escoger la carrera universitaria que va a regir su vida profesional por el resto de su vida? ¿Creen ustedes que alguien con 19 años, pensando que todavía es un adolescente, es capaz de decir, esta es la carrera con la que yo quiero construir mi vida? ¿O es posible que haya gente que no está preparada? Entonces, cuando nosotros estos datos los cruzamos con los niveles de deserción en universidades, en institutos técnicos, en carreras, en institutos donde enseñan oficios, quizás vamos a empezar a tener respuestas de, ya, quizás esta es la razón por la cual muchos jóvenes que tienen 20, 21 años, 22 años, empiezan una carrera, la terminan, luego empiezan otra, la terminan. ¿Por qué? Porque quizás esa parte madurativa de la orientación vocacional, por ejemplo, no está todavía concreta y tomamos decisiones en función a lo que me alcanza el promedio, lo que me gusta, lo que dice mi familia para que soy buena, lo que puedo pagar y es como todo muy atropellado y eso ha traído como consecuencia muchas veces adultos frustrados, adultos con temas emocionales hacia sus carreras, hacia sus oficios, hacia sus trabajos, que lamentablemente por necesidad económica terminan ejerciendo un trabajo que a lo mejor no era el que les gustaba, pero fue el que les tocó y quienes interactuamos con ellos nos damos cuenta que a lo mejor esta persona no es la más apasionada por lo que hace, pero es todo un sistema que está preparado para empujarnos hacia una dirección y a veces ni nuestro cerebro ni nuestro desarrollo nos acompaña para poder tomar esas decisiones. Entonces, de ahí la relevancia en el entorno psicoeducativo. La parte socioemocional es muy importante. ¿Y qué vamos a hacer con nuestra vida? La orientación vocacional, hacia dónde apuntamos, se desarrolla en esta etapa. ¿Ok? Ahora, empezamos en las etapas que a lo mejor a nosotras nos competen, ¿ok? Que son, aquí está la etapa de la adultez temprana, también hay algunos teóricos que esta etapa la subdividen, pero básicamente, ¿qué se busca o qué encontramos en estas etapas? Bueno, el establecimiento de relaciones íntimas y de proyectos de vida en la adultez temprana, nosotros empezamos a ya esos pares que conocíamos en la etapa escolar, que se consolidaron en la etapa de adolescente, que es mi mejor amiga, nos gusta la misma música, el mismo color, practicamos la misma actividad extraescolar,
ya pasan de ser necesariamente gente que hace lo mismo que yo a gente con la que me identifico en otros factores. Y empieza aquí también la construcción de la moral, la construcción de la ética, por ejemplo, que parte en la adolescencia, pero es en la adultez temprana donde estos conceptos se nos instalan y empezamos nosotros a relacionarnos con personas que no necesariamente, no sé, juegan fútbol con nosotros, o son fan de la misma caricatura, o estudiaron en el mismo colegio, pero tienen el mismo sistema de valores que nosotros, o comparten sistemas de creencias específicos con el que nos identificamos. Y esto desarrolla la intimidad en las relaciones y hace que nosotros como seres humanos nos podamos, voy a decir como un neologismo, relacionar y desrelacionar de quienes no nos identifican o con quienes no nos identificamos en esas etapas. Empieza la estructuración de los proyectos de vida. ¿Qué quiero hacer con lo que tengo ahora? Esto que tengo ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se transforma? ¿Qué puedo hacer con eso? Y cómo eso lo puedo proyectar a largo plazo y cómo eso me va a generar a mí un ingreso que me permita vivir. Por ejemplo, y pasamos al punto 2. En esta etapa, teóricamente tenemos mayor independencia, teóricamente elegimos la carrera, el trabajo, el estilo de vida que queremos llevar y adicionalmente empezamos lo que es la carrera del desarrollo profesional y del desarrollo personal. Y aquí, cuando estudiamos las generaciones como generación, los boomers, baby boomers, millennial, generación Z, alfa, empezamos a ver que esto de las etapas y de lo que se hace en cada etapa ha evolucionado con el tiempo. Y ahora, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de personas que están en esta etapa que todavía viven con sus papás, por ejemplo. Y eso ha transformado un poco cómo se vive la adultez temprana. Tenemos personas en estas etapas que, por ejemplo, estudiaron una carrera, no les gustó y ahora están estudiando su segunda carrera y tienen 30 años, por ejemplo, 32, 35, 40 años. ¿Ok? Y hay una preocupación mundial en algunos países más que otros porque para muchas de las personas en adultez temprana en este minuto, el desarrollo profesional está por encima o el desarrollo laboral está sobreponiéndose del desarrollo que antes se llamaba personal familiar. Es decir, las personas están prefiriendo crecer profesionalmente, crecer laboralmente, tener pareja, sí, pero no necesariamente casarse con el modelo de tener una familia, 3 hijos, 2 perros, una casa, sino que hoy en día estamos en una realidad donde la adultez temprana busca a veces viajar, a lo mejor ahora les gusta trabajos remotos, a lo mejor ahora les gusta, tienen muy claro muchos que no quieren tener hijos, por ejemplo. Entonces, esto ha hecho que evolucione el concepto o las características de este grupo etario, a diferencia de los adolescentes, los escolares, los infantes, que sus características están muy desarrolladas, o sea, muy pensadas por el desarrollo biológico y neurológico. Ya en la adultez temprana, las características nuestras están desarrolladas por caracterizadas por el desarrollo social, emocional, laboral y profesional. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo nos funciona esto? Bueno, yo pensaría que esto nos sirve siempre hasta para la vida. Quienes estamos en esta etapa, en estos años, por supuesto, conocer de qué va ahora, cómo nos relacionamos, nos explica, nos ayuda a nosotros a entendernos y a entender a quienes nos rodean, que son contemporáneos con nosotros. Pero también en términos laborales, la parte psicoeducativa nos ayuda a entender muchísimo hacia dónde debemos apuntar cuando trabajamos en entornos que tienen esta población, ¿ok? Y pues pueden ser instituciones de educación superior, aprendizaje autodirigido, que es un poco estas plataformas, como Ipsiarte, quizás tiene unas formaciones autodirigidas, también como Platzi, por ejemplo, que tú compras una membresía y están las clases allí y tú te puedes conectar y vas a tu ritmo. Y
hay mucha tendencia a eso después, sobre todo de la pandemia, donde todo fue online, todo fue remoto y bueno, muchas personas se casaron con este modelo. Y nosotros en la parte psicoeducativa hay algunas plataformas que consideran este factor. De hecho, en las universidades, cuando tienen en su pool de profesionales, orientadores, psicólogos y estos servicios de orientación y psicología también se ofrecen a los estudiantes que solo estudian remoto y que solo estudian de manera asincrónica. Entonces, quizás si ustedes buscan empleo o se orientan en este tipo de establecimientos o de instituciones, les va a servir entender un poco de qué va el mundo de la adultez temprana. Y bueno, finalmente las habilidades socioemocionales. En la adultez temprana, voy a hablar súper coloquialmente, pero probablemente me van a entender, empiezan a salir todas las consecuencias de los traumas y los aprendizajes que traemos en la parte socioemocional. ¿Por qué? Porque nos relacionamos con los compañeros de la universidad, con los compañeros de trabajo, y estas relaciones empiezan a aflorar esos déficits o esas conductas correctamente adaptativas a los entornos sociales, y eso empieza a traernos consecuencias, y normalmente es en la adultez temprana donde las personas buscan terapia o buscan ayuda o buscan herramientas que les permitan mejorar o cambiar cosas, porque es donde estamos como en esa autoevaluación que no solamente, o esa evaluación que no solamente lo hacemos nosotros, que la autoevaluación, sino que también estamos en el ojo de la evaluación del otro, del compañero de trabajo, de mi compañero de apartamento, de mi vecino, de mi vecina, de mi compañero de clase. ¿Ok? Entonces, esto caracteriza la adultez temprana. Bueno, a mí me gusta antes de esta pantalla decir que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿ok? Si digo algún ejemplo, pongo algún ejemplo de algo que les pase o que les esté pasando, créanme que es simplemente por coincidencia y capaz y por identificación propia, ¿ok? Así que esa es la adultez temprana. Ahora, tenemos una adultez intermedia, una adultez media entre 40 y 65 años, ¿ok? ¿Qué pasa en esta etapa de la vida? Ahí Dayana se rió. En esta adultez media, mucho de lo que pasa es que todo lo que aprendimos en estos adultos jóvenes, por decirlo de alguna manera, empezamos a procesarlo y a digerirlo en la adultez media. Por eso, las personas que están en este rango de edad suelen ser personas que están constantemente evaluando o revisando si el lugar donde están es el lugar donde quieren estar. ¿Ok? Porque ya vivieron toda la revolución de la adolescencia, de me quiero comer el mundo, vivieron la realidad de ser adultos jóvenes, y ahora esta adultez media hay un mayor nivel de madurez. ¿Por qué? Porque ya metimos la pata, ya intentamos arreglarlo, encontramos la manera de cómo se arregla o cómo no se arregla, y construimos nuestra forma propia, o vamos construyendo nuestra propia forma de manejarnos en el mundo. Entonces, aquí otra es, en la teoría de Erikson plantea que esta es una etapa donde podemos estar entre los polos de generatividad, es decir, tener ideas, querer hacer cosas, querer montar empresas, querer mejorar procesos en los lugares donde estamos, querer mejorar la casa donde vivimos. No sé si ustedes viven o conocen o son de este rango etario, pero las personas de esta etapa es así como, bueno, ya tengo esto, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo lo hago más agradable para mí? ¿Cómo lo hago más agradable para el que viene después de mí? Entonces, estamos en esta etapa de generatividad, y tenemos este otro polo que es el estancamiento, donde evaluamos, y esta es la etapa donde le ponemos la lupa a todo lo que no hicimos en la vida. Y encontramos personas en este rango de edad decir, no, porque es que yo quería ser mochilero cuando tenía 20, pero entonces mi mamá no me dejaba, y yo estudié psicología porque tenía el cupo en la universidad y tenía gratuidad, entonces estudié psicología, pero en realidad yo lo que quería era irme por el mundo. Entonces, si tú quieres ser mochilero, sé mochilero. Ese es el tipo de conversaciones que vamos a encontrar con personas en adultez media. ¿Por qué? Porque
en este polo de generatividad y estancamiento, en esta etapa se mira hacia atrás y se dice, oh, si hubiese hecho esto, o si hubiese considerado este factor, ¿ok? Entonces, cuando trabajamos con personas en los entornos psicoeducativos de estas edades, es muy importante considerar estos factores. ¿Por qué? Porque las personas de adultez media pueden convertirse en excelentes aliados en el desarrollo de procesos, excelentes aliados en procesos de innovación y de transformación, excelentes aliados en encontrar la forma de reconstruir una actividad y hacerla más efectiva. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos ojo con este tipo de, con el desarrollo de estas personas, ¿ok? Hay madurez emocional, muchas veces hay estabilidad laboral. Como les decía que en la adultez joven o en esta adultez temprana está cambiando un poquito el factor, aquí en la adultez media también, ¿ok? Todavía encontramos personas en esta etapa, en este momento del mundo, que tienen, no sé, 20 años, 15 años trabajando en la misma empresa, por ejemplo, entonces son estables laboralmente, pero también tenemos un grupo importante de personas de 45, 50 años que agarraron los ahorros de su vida y crearon, no sé, una startup o una empresa de transformación de reciclaje, por ejemplo, o que crearon aplicaciones, o que crearon, no sé, querían montar un restaurante y lo hicieron. Entonces, hoy en día el tema de la estabilidad laboral en este grupo etario sí todavía se mantiene, pero esta misma generatividad hace que muchas personas de esta generación o de este grupo de edad se den la oportunidad de poder emprender cosas nuevas, de hacer cosas nuevas y buscar nuevos roles, ¿ok? Ya pasar de ser, no sé, un empleado a ser un emprendedor, a pasar a ser un empresario, de pasar de ser a un papá al 100%, hoy en día ya los hijos quizás están en la universidad o están en camino a ya la adultez joven y ya puedo dedicarme a hacer otras cosas, no sé, cultivar bonsai, porque quería cultivar bonsai, pero los niñitos me lo tumbaban, ya están más grandes, ya me puedo dedicar a eso, ¿ok? Entonces, suele pasar. Y en esta adultez intermedia empiezan a verse los cambios físicos graduales, que nada que ver con la teoría, pero estaba viendo un reel de Entertainment Television en Instagram, y si quieren le echan un vistazo. No sé si conocen Entertainment Television, es como un canal de televisión en Estados Unidos, que es como de farándula, moda y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ellos tienen un canal también en Latinoamérica. Y una de las cosas que me llamó la atención del reel es que decía los nuevos las nuevas hombres y mujeres de 40, donde hablaban y reflexionaban de cómo la generación, que ahora estamos dentro de la edad de 40 años, no tenemos los mismos cambios físicos que los de 40 años hace 20 años o hace 40 años atrás. ¿Por qué? Porque hay una conciencia distinta del cuidado personal. Entonces, estos cambios físicos graduales hoy en día en esta generación se ven como mucho más lentos, pero sí, por ejemplo, empieza los cambios hormonales en las mujeres, se establece la menopausia, a los hombres físicamente el cuerpo les cambia, empezamos a ver las primeras arrugas, empezamos a ver las canas, por ejemplo, como en mi caso, y empezamos a reconstruir nuestra identidad en función a esta nueva forma de vernos a nosotros mismos. Entonces, este cambio físico gradual también genera impacto en lo emocional y obviamente pues eso media todo lo que nosotros hacemos. Así que nada, en los entornos donde trabajamos con estas personas es importante pues que están siempre en formación continua. Este tipo de personas siempre están haciendo cursos y probablemente nosotros como psicoeducadores los vamos a encontrar en esos entornos. También lo vamos a ver en entornos de reconversión laboral, esto que les decía, cursos para emprendedores, ideas innovadoras, fortalecimiento quizás de los procesos de construcción de carrera, y se convierten también en mentores. Y esto es algo que se ve mucho en esta generación. Empezamos a ver personas de 60, 65 años que se convierten en mentores, y si ustedes le echan un ojito a los
coach o los coach que hay en el mundo, en general, la mayoría de los coach de cualquier área que usted busque, emocional, de las diferentes áreas de trabajo, de estilos de vida, cuando usted vea los coach, fíjese en la edad que esa persona tiene y se va a dar cuenta que la mayoría de los coach o de las personas que hacen mentoría están en esta etapa de la vida. ¿Por qué? Porque capitalizaron su experiencia, la mezclaron con alguna corriente teórica de coaching, de formación y generaron un método o una estrategia, una forma de voy a hacer una muy mala conjugación del verbo, pero coachar a otras personas que se identifican con ellos o con ellas, ¿ok? Así que ahí cuando estén scrolleando en sus redes sociales y vean, no sé, a un coach de alimentación, de nutrición, de ejercicio, de, no sé, autoayuda, de amor propio, lo que sea que usted siga, dése cuenta de la edad que tiene la persona y también se va a fijar que tiene mucho que ver con esto. Y finalmente tenemos lo que es la adultez tardía o la vejez, que es de 65 años en adelante. Esto también está en discusión. Hay países donde una persona de 65 años es una persona que es súper joven, súper activa, que no se considera una persona de adultez tardía o una persona anciana o adulto mayor. Pero tenemos también países que por sus características sociales, culturales, económicas y políticas, una persona de 65 años cumple con todas las características de lo que es ser un adulto mayor. Entonces, ¿qué vemos aquí en la adultez tardía? Bueno, es una etapa muy reflexiva de la vida, muy reflexiva. Es la etapa de evaluación de lo que se hizo, de quienes fuimos, y Erickson plantea que en esta etapa tenemos los polos de la integridad y la desesperanza. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué pasó con este capital de tiempo que teníamos? ¿Cómo reflexionamos? Empezamos a sentir el duelo de la disminución de las habilidades. Y aquí dice disminución de habilidades físicas y cognitivas. Entonces, los abuelitos, las abuelitas, los adultos mayores empiezan a vivir el duelo de lo que podían hacer y ya no hacen. ¿Cuál es la diferencia? Que es las generaciones que tienen esta edad, por muchas razones, no tuvieron la oportunidad de construir una inteligencia emocional. Y probablemente este adulto mayor o esta adulta mayor no se va a sentar y le va a decir, bueno, estoy triste porque no tengo la misma capacidad de agarrar mi taza de té. ¿Qué es lo que puede pasar? A veces vemos como adultos mayores enojados siempre, o abuelitos que son gruñones, como el señor Fredrickson de la película Up, que está el niñito como, señor Fredrickson, yo quiero ir a conocer a usted, y siempre le sale con una mala respuesta, y siempre como, aléjate de mí, porque está como enojado con la vida, y es porque está en el duelo de la pérdida. O sea, claro, en la película él perdió a su esposa, pero también el adultez mayor es un periodo de mucho duelo, de mi capacidad visual, de la velocidad con la que puedo caminar, de la forma como puedo cocinar, cómo puedo hacer mi trabajo, y además, lamentablemente, el resto de los seres humanos no somos empáticos con las personas que están en esta etapa de la vida. Entonces vemos a un adulto mayor intentando subirse al transporte público y la gente haciendo ruido detrás porque a lo mejor lo está haciendo lento y me está entorpeciendo y no puedo montarme en el autobús. ¿Y qué es lo que se queda el adulto mayor? Con la gente quejándose. Ay, Dios, ya. Ay, señor, pero apúrese. No, es que voy a llegar tarde. No, imagínese de aquí que ese señor se suba. ¿Ok? Y empezamos a hacer comentarios que para ellos les genera este recordatorio constante de las habilidades y las capacidades que están perdiendo. Y otro factor que hay es la reevaluación de vínculos familiares y del sentido de la vida. Y esa es la razón por la cual la mayoría de los adultos mayores que tienen nietos les dan dulces, caramelos, le dan dinero a escondida, se convierten en cómplice. ¿Por qué? Porque en la vejez la reevaluación del vínculo es súper importante. Entonces, como los que estamos en edades intermedias, adolescentes, adultos jóvenes, adultos intermedios, no le prestamos tanta atención a lo que hacen los abuelitos, quienes sí están súper pendientes son los niños. Y esa es la razón por la cual los abuelos que ya tienen estas edades, desarrollan una complicidad muy grande con los nietos, con los sobrinos, con los vecinos que están en etapa escolar. ¿Por qué? Porque ellos tienen una evaluación del vínculo diferente y se convierten en esos cómplices y muchas veces en esos alcahuetas de cosas que los niños necesitan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos estos vínculos los empiezan a transformar y para muchos de ellos les dan un sentido distinto de la vida. ¿Ok?
En esta parte nosotros tenemos muchísimo trabajo. En esta etapa de la vida tenemos muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque en las instituciones con las que interactuamos con adultos mayores, tenemos la oportunidad de participar en programas de estimulación cognitiva, de ayudarlos a tener un envejecimiento activo, de ayudarlos a entender las nuevas generaciones, la educación intergeneracional, es explicarle a un señor de 75 años qué es un TikTok, por ejemplo, que se ve en TikTok, por qué la gente ahora sale en TikTok y por qué la gente dice, no, es que yo lo vi en un TikTok, ¿qué significa eso? A un abuelito, una abuelita de 75 años. Eso podemos hacerlo como psicoeducadores y es muy importante porque transversalmente cruza lo que somos, ¿ok? Entonces, hasta acá es como la parte de las etapas del desarrollo. ¿Y qué es lo que me gustaría que les quede muchísimo de lo que es las etapas del desarrollo? Que es demasiado necesario, chicas, demasiado. Cuando trabajamos en psicología educativa, siempre preguntarnos quién es la persona, quién es, qué edad tiene, cuál es su contexto social, porque de ahí vamos a tener mayor efectividad. Y cerrado la etapa las etapas del desarrollo, vamos a entrar en todo lo que es la diversidad y la inclusión en los entornos educativos o en los entornos escolares, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta, duda de las etapas del desarrollo. ¿Estamos check? ¿Estamos bien? Tengo una manito. 3 manitos. Perfecto. Entonces, hablemos de diversidad e inclusión. Probablemente esto también ya ustedes lo han visto, lo han conocido, sea en su formación académica o sea en la formación práctica que tienen. ¿Qué me interesa muchísimo el tema de diversidad e inclusión? Que pasemos de la definición teórica a lo que es realmente el quehacer diario en la parte psicoeducativa. La diversidad es simplemente diferencias individuales. Eso es diversidad. Diferencias individuales en una persona. Aquí puse estudiantes porque en realidad estamos enfocados en entornos educativos, pero en realidad son las diferencias en términos de género, cultura, etnia, religión, condición socioeconómica, identidad, discapacidad, estilo de aprendizaje. Diferencias individuales. Ser diverso es ser diferente. ¿Ok? En los entornos educativos, la diversidad debería verse desde el escenario de la riqueza pedagógica y no como un obstáculo. Lamentablemente en los entornos educativos, la diversidad se ve como el obstáculo que no me permite cumplir mi programa como está creado originalmente. Y nosotros como interventoras psicoeducativas tenemos que estar constantemente conscientes. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en las características de lo que hace un psicólogo educativo o un psicoeducador en un entorno o en una institución académica, que es constantemente evaluar los sesgos y evaluar cómo estar autoconsciente? Bueno, en la diversidad y en la inclusión tenemos que estar muy, muy, muy alertas con la parte de la autoconciencia y de la ética. Es decir, nosotros tenemos que ver la diversidad como la posibilidad de poder generar un cambio en ese programa educativo, en ese programa de intervención que nos permite responder a la necesidad de ese grupo de personas con el que estamos trabajando. Muchas veces en los entornos educativos, docentes, auxiliares, como profes de materias extracurriculares, cuando saben que dentro del curso o dentro del grupo hay un niño, una niña con discapacidad, es como, un niño con discapacidad. ¿Y ahora cómo le voy a enseñar esto? Y yo iba a evaluar y este contenido se iba a desarrollar de esta manera, pero entonces ahora tengo que atrasarlo porque tengo que ver. Y cuando nosotros nos paramos desde el prejuicio de que la diversidad es algo que está mal, nuestro enfoque de intervención va a estar pensado en arreglar eso que está mal. Y nosotros no necesitamos arreglar la religión de nadie, no necesitamos arreglar la identidad de género de nadie, no necesitamos arreglar la discapacidad de nadie. Necesitamos encontrar la forma de eso que nosotros llevamos, poder adaptarlo al grupo con el que estamos trabajando y encontrar en esa interacción la forma efectiva de que ese niño, esa niña, esa persona se lleve el conocimiento o la habilidad o el entrenamiento que nosotros fuimos a llevar
de la misma forma como cualquier otra persona, ¿ok? Entonces, eso es diversidad. Ahora, Wolf Folk coloca esta frase que a mí me gusta mucho y dice: la diversidad representa las diferencias individuales en el aula y reconoce que cada estudiante posee características únicas que influyen en cómo aprende y en cómo se relaciona con los demás. Si usted tiene una sala de clase donde todos los niños tienen entre 8 y 9 años y ninguno tiene ninguna discapacidad, por ejemplo, puede estar seguro o segura que esa sala es igual de diversa así no haya alguien con discapacidad. Porque cada uno va a tener su característica y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder adaptar nuestras intervenciones a esas características. Ahora, ¿qué es la inclusión? Y aquí coloqué una cita de Santrock, pero vamos en honor al tiempo a avanzar un poquitito con la definición. Y es que la inclusión es un proceso. La inclusión no es una llave, la inclusión no es una medalla, la inclusión no es un interruptor que yo enciendo y apago, no. La inclusión es un proceso y como proceso se tiene que construir donde nosotros garantizamos el acceso, la participación y el aprendizaje significativo de todos los estudiantes. Eso es la inclusión. Aquí habla especialmente de aquellos que han sido excluidos por razones de discapacidad, etnia, condición socioeconómica, religión. Entonces, la inclusión es un proceso y como proceso nosotros debemos pensarlo de manera estructurada, donde no nos limitamos a integrar físicamente a los estudiantes. Es decir, bueno, nosotros somos inclusivos porque en esta sala de clase hay 20 niños y tenemos cupo para 2 niños con trastorno del espectro autista, por ejemplo. Entonces, no somos inclusivos por eso, no. Es qué ajustes hago yo para que esos 2 niños que son neurodivergentes tengan la misma facilidad y capacidad y posibilidad de aprender que los 18 restantes que no tienen, no tienen una neurodivergencia, que son... se me fue la palabra. Hay una palabra, pero se me fue. ¿Ya? Si hay alguna se acuerda, para las personas que no somos neurodivergentes, tenemos una palabra, neurotípicos. Esa, ya me acordé. Entonces, los neurodivergentes y los neurotípicos tengan la misma posibilidad de aprender. Eso es lo que nosotros buscamos, hacer ajustes. ¿Y qué ajustes hacemos? Curriculares, es decir, los programas, los objetivos que queríamos cumplir, pedagógicos, la forma como íbamos a cumplir esos objetivos, y actitudinales, cómo me aproximo yo a ese cumplimiento y cómo genero que los niños, las niñas, el resto de los participantes se aproxime de manera adecuada a ese chico, a esa chica, a esa persona que es diferente, que tiene una diversidad y que es parte del grupo. Entonces, ahí la idea es que los ajustes sean hechos no solamente por nosotros como psicoeducadores, sino que también podamos hacer o acompañar a los docentes, a las instituciones y a la comunidad a hacer los ajustes que corresponden. ¿Ok? Entonces, esto es inclusión. Ahora, ¿qué es súper importante de la diversidad y la inclusión? Tenemos un concepto, bueno, estos conceptos pues son genéricos, usted también puede investigar, yo les voy a dejar para el material que van a revisar en la semana voy a buscar como algunos papers de lo que se está hablando en la actualidad sobre diversidad e inclusión, hay unas cosas muy interesantes. Chicas, si esta es su área, de repente se sienten inclinación, les gusta, de verdad que hay un área pues súper amplia y muy rica de programas de diversidad, de inclusión, conceptos, formas de verlo. Y particularmente en Chile, no sé, todas estamos en Chile o hay alguien que sea de otro país. Creo que Carla y Macarena son de Chile. Dayana, también estás acá en Chile. Ya, acá en Chile, una de las cosas que más me gustan de este país es la visión social que hay en términos de la inclusión. ¿Ok? He tenido la oportunidad en la parte organizacional de ver cómo estos cursos de gestor de inclusión y diversidad, donde en realidad como sociedad aquí en Chile estamos encaminados a entender que la inclusión es una necesidad,
que la inclusión no es un capricho, que no es algo que se hace extra, sino que es algo que tiene que formar parte de los que nos construye como sociedad y como ciudadanos en este país. Entonces, ¿qué estrategias o qué aspectos son importantes considerar para promover la inclusión psicoeducativa? ¿Ok? Entendiendo que, bueno, más o menos estamos hablando de contextos o de instituciones educativas, ¿ok? Entonces, en el aula o en la sala o en el salón de clase, aquí tengo diferentes nombres de cómo se le dice en Latinoamérica a una sala de clase, ¿qué podemos hacer? Hay algo que se llama el diseño universal para el aprendizaje, ¿ok? Y es un enfoque educativo, pedagógico, que tiene un objetivo, que es eliminar las barreras del aprendizaje. O sea, es eso lo que busca. O sea, que todo lo que sea, imagínense como esta carrera de atletismo donde están las barandas y el atleta corre y salta y salta y salta. El diseño universal para el aprendizaje es como ese trampolín que nos va a permitir saltar cuando hay una barrera que por algún motivo no permite que el aprendizaje fluya. Estamos hablando de barreras cognitivas, discapacidad, barreras de comunicación, como puede ser cuando tenemos personas que no hablan el mismo idioma, barreras de personalidad, cuando tenemos chicos, chicas que son introvertidos, tímidos, que no participan. De hecho, tenemos salas de clase donde hay niños que no aprueban los ramos porque no participan y no participan porque no saben, no porque no saben, sino porque no tienen las herramientas comunicacionales y sociales para sobreponerse quizás a personalidades súper introvertidas. Entonces, todo eso se considera una barrera al aprendizaje. ¿Y qué es lo que busca la DUA o este diseño universal? Identificar la barrera para poder eliminarla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de la planificación proactiva de estrategias, es decir, vuelvo a la sesión anterior. Observar la sala de clase, observar el público objetivo. Si yo voy a hacer una intervención en tercero básico, ¿qué es lo que yo les sugeriría? Vayan a observar las salas de clase de tercero básico. Vean cómo se relacionan los niños, cómo interactúan entre ellos, cómo interactúan con el profe, con la profe, cómo interactúan cuando salen a receso, en el patio del colegio, a la hora de la salida. Párense en una esquinita y vean, mira, salieron los de tercero básico con los que voy a trabajar. ¿Cómo son esos niños cuando salen del colegio? ¿Ok? Entonces, eso les va a permitir a ustedes tener una planificación proactiva. Mira, son juntos, no sé, son muy alborotados, son tranquilos, tienen subgrupos y eso les va a permitir generar estrategias más efectivas y entender que los recursos también deben enfocarse de forma estructurada a estas estrategias. Y los entornos deben ser equitativos para todos los estudiantes y por eso hoy en día se habla de equidad y no de igualdad. Es decir, que no importa en qué posición estemos, todos tengamos la posibilidad de acceder al contenido y a la estrategia. En el diseño universal para el aprendizaje se deben considerar las diversas formas de aprender, de expresarse y de motivarse. Y deben considerarse también como válidas. Es decir, si yo tengo a alguien que en vez de hablar, escribe, para mí debería ser válido lo que escribe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por alguna razón esa persona no habla. Y si no habla por alguna razón, entonces la idea es que yo pueda validar su forma de comunicarse. Por ejemplo, el diseño universal para el aprendizaje no hace adaptaciones individuales, sino diseña una enseñanza flexible e inclusiva. Entonces, este diseño como que barre con la tradición antigua de que yo tengo un niño con una diversidad de aprendizaje o una discapacidad, una diversidad funcional, lo saco del aula de clase, lo llevo con una profe integral, especial, como se haya llamado en esa época, y después que ella lo nivela, yo vuelvo y lo traigo a la sala de clase donde está con el resto de los compañeros. Este diseño dice que esta no es la forma correcta. La forma correcta es considerar la diferencia de esta persona e integrarla a lo que yo voy a hacer con la sala de clase.
Rose y Meyer, que son los fundadores de este diseño pedagógico, dicen que es una aproximación al diseño curricular que busca desarrollar un currículo flexible que se adapte a las necesidades de todos los estudiantes, en lugar de exigir que los estudiantes se adapten al currículo. Entonces, las necesidades deben ser adaptadas a la forma, nuestra forma de enseñar debe ser adaptadas a las necesidades de los estudiantes. Entonces no es encasillar o encuadrar a un estudiante en un entorno, en una forma de hacerlo, sino nosotros llevar lo necesario y cómo sabemos qué es lo necesario aproximándonos desde la observación. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer en la sala de clase? Hacer evaluación diferenciada y formativa. Usar instrumentos, escalas que nos ayuden o a observar mejor o a evaluar el grupo o a evaluar a la persona y estar siempre en constante feedback. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo doy feedback o que yo hago retroalimentación, yo puedo generar conductas de autorregulación y autonomía dentro de las salas de clase. Entonces, como psicoeducador, esos feedback tienen unas maneras de hacerse. La idea es, dependiendo de hacerlo normalmente, potenciando lo que el chico, lo que la chica, lo que la persona hace bien y quizás haciendo un poco a un lado lo que a lo mejor no hace bien, dejarlo en segundo lugar. Por ejemplo, hay ciertas estrategias de feedback o de retroalimentación que son muy importantes y se pueden aplicar a las salas de clase. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Propiciar climas emocionales positivos. Es decir, está ampliamente estudiado que en los entornos educativos, en las instituciones educativas, cuanto mejor se siente una persona, mayor va a ser la motivación y va a mejorar mejor el clima de la sala de clase. Entonces, también aquí nos podemos valer de escalas, de medición, de clima laboral y también ver las opciones que tenemos. ¿Qué otra opción? El aprendizaje cooperativo es súper importante. Organizar grupos diversos, grupos heterogéneos. Estos grupos heterogéneos desde los primeros ciclos de vida va a hacer que sea normal encontrar diferencias. Si nosotros en esta infancia y en la infancia temprana tenemos niños con diversidad de identificación de género, niños con diversidad religiosa, niños con diversidad étnica, de lenguaje, vamos a encontrar que, o vamos a convertir en que sea normal ser diferente. Y con las comillas de la normalidad, como se usa socialmente, pero que no sea relevante que una persona de repente sea de un color diferente al mío, porque lo más importante es que es una persona que juega igual que yo. Y eso lo podemos lograr cuando potenciamos el aprendizaje cooperativo y la interacción con las diferencias. ¿Ok? Y también podemos promover la inclusión psicoeducativa a nivel institucional. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, potenciando el liderazgo inclusivo, ¿ok? Es decir, que no solamente nosotros como psicoeducadores llevemos la mochila o el saco de la inclusión y la diversidad, diversidad, sino que jefaturas y directivos estén comprometidos en esa equidad. ¿Por qué? Porque cuando las cabezas de las instituciones están comprometidas con esto, generan una validación en las intervenciones. Y cuando tenemos esa validación es mucho más fácil conseguir que el profe, que el tutor, que el auxiliar nos coopere a nosotros en los programas de intervención. ¿Ok? Otro factor a nivel institucional, la formación docente continua. ¿Ok? Muchas veces nosotros como psicoeducadoras nos va a tocar propiciar las capacitaciones, buscar instituciones, hacer alianzas. Y esto es algo, chicas, de lo que no nos debemos cansar. ¿Ok? Pensando en que mientras más capacitado y más formado esté el personal, va a ser mucho más fácil para nosotras a la hora de hacer una intervención que ese otro profesional entienda lo que yo quiero lograr y por qué es importante para mí el aporte que me puede dar. ¿Ok? Capacitaciones en educación inclusiva, en diversidad y en estrategias didácticas flexibles. Y aquí a veces la tarea es titánica cuando tenemos profes que tienen muchos años dando ese ramo, muchos años dando ese curso y dicen, bueno, pero es que siempre me ha funcionado darla de esta manera. Entonces ese proceso de desconstrucción debe ser acompañado y muchas veces estas capacitaciones son nuestras mejores aliadas. ¿Ok?
Y aquí coloqué una cita que dice que el desarrollo profesional docente es la clave para enfrentar los desafíos de la heterogeneidad del aula. ¿Ok? ¿Qué otros factores nos ayudan institucionalmente? Tener equipos interdisciplinarios. Ojalá siempre tengan la oportunidad de trabajar en instituciones donde hay equipos interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque nos ayuda muchísimo a apoyarnos en estos profesionales que a lo mejor tienen otras áreas de conocimiento, pero al juntarlo con lo que nosotros hacemos, formamos equipos sólidos de apoyo y promover cultura institucional inclusiva, es decir, a través de las actividades del colegio, de la semana de interacción, del aniversario, de las fiestas patrias, que siempre cada evento y cada oportunidad colectiva en la institución sea una oportunidad también para fomentar la cultura de inclusión. ¿Ok? Entonces, estas son algunas estrategias a nivel institucional. Y finalmente, perdón, denme un segundito que se me... Ya, finalmente tenemos también estrategias para promover la inclusión en la comunidad educativa. Y aquí hablamos de todos los que están externos a la interacción puntual. Participación familiar activa. A veces es factible, a veces no. Recuerden que la sesión pasada les decía que a veces es bastante frustrante cuando uno hace programas y quiere que los papás intervengan, que asistan y que participen en las reuniones. Bueno, la idea es no cansarnos porque siempre vamos a encontrar algún tutor, alguna tutora, un papá, un mamá, un apoderado que quiera participar, que se quede con eso. Entonces la idea también nosotros es encontrar formas flexibles, entender las características, esto mismo de las etapas, entenderlas y decir, ah, mira, este curso tiene mamás o papás entre este rango de edad, esta cantidad de papás trabajan, a lo mejor su motivación para venir a una reunión de apoderados no es la más divertida, no es la mejor. Con esas características, ¿qué puedo hacer yo para sembrar en ellos estos factores de diversidad e inclusión y que algo les quede y algo se llevan a su casa y con ese poquitito se empieza a trabajar? Lo otro es que las escuelas o las instituciones educativas sean abiertas a la comunidad y ahí la mayoría de las veces nos toca a nosotros ser esas tejedoras de las redes de apoyo con instituciones, con municipalidades, con ONGs, con fundaciones. Entonces ahí nosotros vamos entretejiendo alianzas y a través de esas alianzas se logran eventos, se logran intervenciones, logramos apoyos. Por ejemplo, si un niño o una niña necesita una evaluación médica o una evaluación profesional técnica especializada, entonces a través de estas alianzas lo podríamos lograr. Y finalmente, educarnos en ciudadanía y derechos humanos. Cuando nosotros entendemos que la inclusión forma parte de los derechos fundamentales por solamente ser humanos, entendemos también que la discriminación, por ejemplo, va a disminuir, que la equidad de género nos va a generar oportunidades iguales y vamos a poder exponer a nuestros niños y a nuestras niñas a los mismos sueños, que la interculturalidad, lejos de ser una desventaja, es una ventaja porque nos permite conocer otros países, otras culturas, otras gastronomías, estando en nuestra misma comunidad y que esta convivencia democrática pueda ser posible en el sentido de no de soñarlo, sino en el sentido de ver lo que nosotros, el respeto que debemos tener y la oportunidad por igual que todos a las que podemos acceder. La inclusión efectiva, que es lo ideal, lo que nosotros buscaríamos, requiere de una visión compartida y una corresponsabilidad entre todos los actores de la comunidad educativa. Es decir, todos somos corresponsables, sí, pero muchas veces las psicólogas educativas o los quienes nos formamos en psicoeducación, llevamos en nuestra mochila quizás el peso mayor, pero en la medida en que nosotros a nuestra comunidad o al entorno donde trabajamos los hacemos conscientes de que la forma de hacerlo es colectiva y requiere la participación de todos, vamos a tener mucho mejores resultados, ¿ok? Entonces,
Hasta acá, chicas, llega la sesión de hoy. Yo les había traído un video que es como un mini documental para cerrar esta parte de diversidad e inclusión, pero por respeto al tiempo de ustedes, se los voy a dejar en la PPT para que lo puedan ver. Y la sesión que viene, vamos a abrir la sesión haciendo un pequeño intercambio de ideas de cuando ustedes vean como este pequeñito documental, ¿ok? Es un documental acerca de la inclusión y me gustaría, sí, que cuando vean el documental, le echen una miradita a los conceptos que vimos en esta sesión también en la PPT y puedan revisar qué cosas ven aquí en este documental de los conceptos que hemos revisado y de las estrategias que revisamos la sesión de hoy. Así que eso, muchísimas gracias por conectarse, gracias por acompañarme, gracias por participar y pues nos vemos el día martes a las 7 de la tarde. Que tengan un excelente descanso el día de hoy y que tengan un muy buen fin de semana, ¿ok? Así que eso, muchas gracias, que les vaya muy bien. Nos vemos, Macarena, nos vemos, Carla. Chao, Dayana.